¿Qué tal, jóvenes? Es un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a tener el tema de productos notables. Y los productos notables pues son ciertos productos que cumplen reglas fijas y cuyo resultado puede ser escrito o pueden ser escritos por simple inspección, es decir, sin verificar la multiplicación. Cuando hablamos de productos notables estamos hablando de multiplicaciones en las cuales nosotros no hacemos el proceso habitual, o sea, hacer la multiplicación de una forma amplia, sino que lo vamos a realizar de una forma en donde nosotros ya sabemos cuál va a ser el resultado siguiendo algunas reglas muy básicas. Y el primero que vamos a ver, el primero de todos los productos notables, es el cuadrado de la suma de dos cantidades. El cuadrado de la suma de dos cantidades sigue la siguiente forma. Tenemos dos términos que están sumando y esos dos están elevados al cuadrado. Esa es la forma de este primer producto notable. Además, esta forma, para poder resolverlo, tiene una fórmula. La fórmula es la siguiente, que nos dice el primer término elevado al cuadrado. En este caso sería a cuadrado más dos veces el primer término por el segundo. Sería dos veces a por b más el segundo término al cuadrado, que sería b cuadrado. Entonces, esta es la forma que tiene que tener ese producto notable. Y esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para poder resolver ese producto notable. Para comprender mejor este tema, vamos con el ejemplo número 1. Entonces voy a hacer lo siguiente para que ustedes vayan comprendiendo muy bien. Vean, lo voy a dejar acá para que comprendan cómo es la utilización de la fórmula y si se tiene que asemejar la forma. Tiene que ser idéntica. Vean, esta es la forma, donde tenemos dos términos diferentes, a y b, que están sumando y están elevados al cuadrado. ¿Será que cumple este primer problema que tenemos? Pues sí, ya que tenemos, vean, un primer término que está sumando con un segundo término y ambos están elevados al cuadrado. Solo que en este caso a pues es x y b es 6. Para poder resolverlo vamos a ampliar esta fórmula. Dice a al cuadrado. Entonces tomamos al primer término y le vamos al cuadrado. ¿Quién es al cuadrado? Pues para este problema que estoy resolviendo es x más dos veces a por b. ¿Quién es a? Para este problema pues es x, entonces lo coloco acá. Y b pues es 6, también lo coloco acá. Más, dice la fórmula, vean, sigo con la fórmula b al cuadrado. ¿Y quién es b? Pues es 6. Entonces lo coloco acá y lo elevo al cuadrado. Así es como hay que emplear la fórmula. Y ahora pues simplemente realizo las potencias, en este caso x al cuadrado y 6 al cuadrado, y realizo la multiplicación que tengo en medio. Entonces sería x elevado al cuadrado, pues es igual a multiplicar sus exponentes. Recordemos que aquí el exponente de la x es 1. Entonces copiamos la base y multiplicamos exponentes. 1 por 2, obtengo 2. ¿Sí? Entonces sería x al cuadrado. Más, realizo esa multiplicación. 2 por x, tengo 2x por 6. Tengo lo que es 12x. Más 6 al cuadrado. En este caso, como es un término independiente y no tiene variable, pues sabemos que 6 al cuadrado es igual a decir 6 por 6, que me da 36. Y así obtengo entonces el resultado de este producto notable. Esta sería mi respuesta. Vean que solo hay que seguir unas reglas fijas. No tenemos que emplear una multiplicación o un proceso tan largo para poder darle solución a este tipo de productos. Vamos con el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 pues
es similar. Para que ustedes no se pierdan, voy a volver a copiar lo que es mi fórmula. Y acá la voy a dejar. Miren, ¿será que cumple con las reglas? Pues claro que sí, cumple con la misma, pero cumple con la forma, claro que sí. Para este caso, si nosotros analizamos un poquito, A es todo esto, es 2A al cubo, más otro término B. ¿Y quién es B? Pues es todo esto, 3B al cuadrado. Entonces, si sabemos que cumple con la forma o las condiciones, puedo emplear la fórmula que está acá de color verde y dice A al cuadrado. En este caso, pues yo coloco acá A al cuadrado. ¿Y quién es A? Para mi problema que estoy resolviendo es 2A al cubo más 2 por A por B. ¿Quién es A en el problema que estoy resolviendo? Pues es 2A al cubo. Y por B, ¿quién es B? Es 3B cuadrado, vean. Más B al cuadrado, dice la fórmula. Entonces acá coloco B al cuadrado. ¿Quién es B? Pues es 3B cuadrado. Miren, seguí los mismos pasos que hice anteriormente. No estoy cambiando nada. Esta es la fórmula, jóvenes. Esta es la fórmula. Esto es el proceso que voy a emplear utilizando la fórmula. Muy bien. Ahora simplemente realizo acá la potencia. 2 al cuadrado es igual a 4, ¿verdad? Porque 2 por 2 me da 4. A al cubo elevado al cuadrado es igual a copiar la base y multiplicar los exponentes. Vean, 3 por 2 me da 6. Más, y ahora voy a realizar esta multiplicación que tengo acá en el medio. Entonces multiplico 2 por 2, 4. Por 3, 12. Y tengo al cubo por b al cuadrado. Entonces coloco al cubo b cuadrado. Aquí no sumo exponentes con estos dos porque no tienen la misma base. Simplemente los dejo indicada la multiplicación así. Más, y tengo el último término elevado al cuadrado. 3 al cuadrado es igual a decir 3 por 3, que me da 9. Y b elevado al cuadrado es igual a copiar la base, vean, y multiplicar los exponentes. 2 por 2 me da 4. Y allí he obtenido, vean, mi resultado del ejemplo número 2. Si se dan cuenta es el mismo proceso que hice anteriormente. Lo único que va modificando pues va a ser en este caso las potencias, porque va a depender del término que me den, y las multiplicaciones. De allí es exactamente lo mismo. Y vean que estoy utilizando la misma fórmula. Me estoy guiando de la fórmula. A al cuadrado dice. Pero mi problema no tiene A. Tiene como A 2 al cubo. Y tiene como B 3B al cuadrado. Vamos con el ejemplo número 3. Bien, vuelvo a copiar mi fórmula para que vayan viendo cómo voy utilizando. Voy a mover esto un poquito más abajo. Y aquí está mi formulita, ¿ven? La misma fórmula que he empleado desde el primer ejemplo lo sigo empleando. Entonces, si nosotros analizamos, tenemos que ver siempre que cumpla con la misma forma, ¿sí? O con las mismas condiciones, si lo quieren ver de otra forma. Entonces yo tengo A, que en este caso es 7m en el cuadrado, más otro término B, que en este caso es 4y al cubo. Los dos están encerrados en un paréntesis y están elevados al cuadrado. Para este caso, pues yo digo que este es A y este es B. Y así yo puedo emplear mi fórmula. ¿Bien? Ya puedo emplear la fórmula. A al cuadrado. Entonces yo coloco acá y lo elevo al cuadrado. ¿Quién es A en
en mi problema es 7mn cuadrado, entonces lo coloco acá, 7mn cuadrado, más, dice la fórmula, 2 por A por B. ¿Quién es A? En mi problema pues es 7mn cuadrado por B. ¿Y quién es B? Es 4y cubo. ¿Sí? Aquí estoy diciendo quién es B, vean. Estoy siguiendo esta formulita. Aquí está el 2 por A, que es 7mn cuadrado, por B, que es 4y cubo. Acá lo estoy indicando. Más, dice la fórmula, B al cuadrado. ¿Y quién es B? Pues es 4y cubo. ¿Sí? Acá estoy indicando quién es B. Pero ya hice la sustitución dependiendo del problema que yo tengo. Habiendo hecho eso, entonces vamos a realizar las potencias y multiplicaciones que me quedaron. 7 al cuadrado es igual a decir 7 por 7, que me da 49. ¿Qué pasa con este m elevado al cuadrado? Copio la base y multiplico los exponentes. Vean, voy a multiplicar los exponentes. En este caso, el exponente de m es 1. Entonces digo 1 por 2 me da 2. Coloco la n y ahora multiplico exponentes de la n. 2 por 2 me da 4. ¿Sí? Multiplico el exponente de la n con este exponente que me está elevando todo eso. Más, ahora multiplico acá, vean, 2 por 7 por 4. 2 por 7 me da 14. 14 por 4 pues me da 56. Y lo coloco acá. Y ahora tengo mn y al cubo. Como ni uno es idéntico, ¿sí? Vean, ni uno es idéntico, entonces lo voy a copiar por separado. m n cuadrado y cubo. Si fueran, si suponemos de que aquí tenemos una m y aquí tenemos una m, pues se aplica la regla de la ley de exponentes de multiplicación, en donde se copia la base y se suman los exponentes. Pero como acá es diferente y no tenemos la misma base, simplemente se copian uno a la par del otro, indicando una multiplicación. Más, sigo, vean, 4 al cuadrado. Pues 4 al cuadrado es igual a decir 4 por 4, que me da 16. Y al cubo al cuadrado. Entonces copio la base y multiplico los exponentes, porque es una potencia y una potencia. Entonces 3 por 2 me da 6. Y así, nuevamente he llegado a mi respuesta de este producto notable. Si se dieron cuenta, a lo largo de los ejemplos hicimos el mismo proceso. En ninguno cambiamos. Simplemente va variando dependiendo de los términos que me están dando. Muy bien, ahora pasamos a lo que es el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Este es muy similar al primero. El único que cambia es en la forma, en donde ya no tenemos una suma. Ahora tenemos simplemente una resta, ¿bien? Es lo único que cambia. La forma cambia. Ahora están restando dos términos dentro de un paréntesis y están elevados al cuadrado. Si tenemos esto, entonces la fórmula para poder resolverlo es elevar el primer término al cuadrado. Como es negativo en este caso, va a ser menos 2 veces el primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado, o b al cuadrado. Y allí nuevamente tenemos nuestra formulita y la forma de este producto notable. Entonces veamos el primer ejemplo. Veamos el primer ejemplo. ¿Será que cumple con las condiciones? Pues veamos. Voy a copiar siempre mi fórmula acá para que vayan viendo que lo voy a ir utilizando. Es aconsejable que la fórmula se la aprendan de memoria. ¿Sí? Que la tengan de memoria. Al menos el proceso o el proceso que yo hago acá sí lo pueden trabajar, pero aprenderse la fórmula de memoria es lo indicado. Eso es primordial. Entonces, si nos damos cuenta, el primer ejemplo sí cumple con las condiciones, ya que tengo dos términos, en este caso m y 4.
están restando ambos, están encerrados en un paréntesis y están elevados al cuadrado. Cumple con la misma forma. En este caso A, pues es m, en este caso B es 4. Sabiendo que sí cumple con las condiciones, puedo emplear la fórmula. Y la fórmula dice A al cuadrado. ¿Quién es A en mi problema? Pues es m. Menos 2 veces A por B. ¿Quién es A en mi problema? Pues es m. Por B. ¿Quién es B en mi problema? Pues es 4. Más B al cuadrado. ¿Quién es B en mi problema? Pues es 4. Y lo voy a elevar al cuadrado, dice la fórmula. Bien, estoy siguiendo la fórmula paso a paso. Ahora pues nuevamente, lo mismo que hacíamos en los ejemplos del cuadrado de la suma de las cantidades, vamos a realizar las potencias y las multiplicaciones que me quedaron. M elevado al cuadrado, pues es igual a decir que copio la base y multiplico los exponentes. 1 que tengo acá por 2, entonces me queda 2. Menos, voy a multiplicar 2 por m por 4. 2 por m me da 2m. Por 4, entonces obtengo lo que es 8m. Más 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es igual a decir 4 por 4 que me da 16. Y obtengo entonces mi resultado del ejemplo número 1. Si se dieron cuenta, pues es idénticamente a los primeros ejemplos que vimos del caso anterior. Lo único que cambia ahora es la fórmula. Y en este caso la forma del producto notable. Vamos con el ejemplo número 2. Muy bien. En el ejemplo número 2, si nos damos cuenta, pues ya es un poquito más complejo. Ya tenemos términos con más variables, con exponentes un poquito más diferentes o más altos. Voy a volver a copiar mi formulita para que vean que estoy utilizando la fórmula en todo momento. ¿Será que cumple con las condiciones? Pues claro, tenemos un término acá, que es 4x al cuadrado. Está restando con otro término que es 2xy. Los dos están encerrados en un paréntesis y están elevados al cuadrado. Para este ejemplo número 3, yo tengo mi A, tengo mi B. Entonces, voy a ampliar la fórmula. Y la fórmula dice A al cuadrado. Entonces voy a elevar A al cuadrado. ¿Quién es A en mi problema? Pues es 4x cuadrado. Menos 2 veces A por B. ¿Quién es A? Pues es 4x cuadrado. Por B. ¿Y quién es B? Es 2xy. ¿Ven? Simplemente estoy sustituyendo y estoy llevando la fórmula al pie de la letra. Más, dice, coloco el signo más y dice b al cuadrado. Entonces, ¿quién es b en mi problema? Pues es 2xy. Lo coloco acá, 2xy. Y ya hice la sustitución completa del problema. Ahora resuelvo potencias y los productos que tengo acá, o multiplicaciones. 4 al cuadrado es igual a 16, ¿verdad? Porque 4 por 4 me da 16. Como aquí tengo una potencia en una variable, copio la base y multiplico exponentes. 2 por 2 me da 4. Menos 2 por 4 por 2. En este caso 2 por 4 me da 8. Por 2 obtengo lo que es 16. Ahora quiero que presten atención. Aquí voy a multiplicar x cuadrado por xy, pero tengo una misma base, que es x. Aquí tengo x y aquí tengo x. En este caso puedo unificarlos, porque la multiplicación me lo permite. Entonces copio la base y sumo exponentes 2 más 1 que tengo acá. Entonces me da 3. Y la y, porque no puedo unificarla con otro, simplemente la copio. Más 2xy al cuadrado. 2 al cuadrado es igual a 4. X elevado al cuadrado es x cuadrado.
y y elevado al cuadrado es igual a y cuadrado, porque se multiplican los exponentes. 1 por 2 me da 2 y 1 por 2 me da 2. Y ahí nuevamente he obtenido mi resultado. Si se dan cuenta de lo mismo, hemos estado trabajando lo mismo en todos estos dos ejemplos. Es similar al ejemplo anterior, no cambia. Lo único que va a cambiar pues son alguno que otro signo, pero de ahí el proceso es idénticamente lo mismo. Y vamos con el ejemplo final, que sería el ejemplo 3. Voy a copiar nuevamente mi formulita. Vean, esta es la fórmula que tengo. Muy bien. Entonces nosotros vamos a ver si cumple con las condiciones. Pues sí, a simple vista se ve que sí. Tengo un término, en este caso es AM, menos otro término que es BN. Los dos están encerrados en un paréntesis y están elevados al cuadrado. Algo y una nota que hay que observar, que los términos siempre deben de ser diferentes, no pueden ser el mismo. ¿Sí? Nunca pueden ser el mismo. Si son el mismo, entonces podemos aplicar otro método. Pero en este caso deben ser diferentes. Para emplear mi formulita, yo voy a decir que en este caso A es AM elevado a la A elevado a la M y B es B elevado a la N. Y ya voy a ampliar la fórmula. Dice A al cuadrado. Muy bien. ¿Quién es A? Mi problema es AM. Menos 2 veces A por B. ¿Quién es A mi problema? Es AM, el primer término que tengo. ¿Y quién es B en mi problema? Pues es BN. B elevado a la N, perdón. Más B al cuadrado, me dice el problema. Perdón, la fórmula. ¿Y quién es B? Pues es B elevado a la N. Y ahí, nuevamente, ya hice la sustitución. Ahora pues simplemente me corresponde hacer las potencias y multiplicaciones. Vean que aquí tengo A elevado a la M elevado al cuadrado. Entonces copio la base y multiplico exponentes. M por 2 me da 2M. Menos, y hago esta multiplicación. 2 por A elevado a la M por B elevado a la N. Como no tienen la misma base estas variables, uno es A y uno es B, entonces me quedaría así. A elevado a la M, B elevado a la N. ¿Sí? No puedo sumar exponentes, no se puede ya que son variables diferentes. Más, y vamos con el último. B elevado a la N elevado al cuadrado. Copio la base y multiplico exponentes. N por 2 me da 2N. Y con eso, pues ya tenemos el resultado de nuestro último ejemplo, del ejemplo número 3. Vean que el proceso matemático no es tan complicado, es el mismo, exactamente es el mismo repetitivo. Tenemos que tener muy bien comprendido lo que son las leyes de signos de multiplicación y las leyes de exponentes, ¿sí? Entonces tenemos que dar un repaso si no lo recordamos para poder comprender muy bien este tema. Con esto entonces culminamos. Recuerden, si tienen alguna duda, me pueden escribir a mi WhatsApp personal y con mucho gusto los atenderé.